Oye, no tengo ropa, te la quitaste, ¿qué estás haciendo? Solo iba a disfrutar esquiando en un viaje de la empresa, pero no esperaba obtener un rendimiento por ayudar a la hija del CEO. Me expliqué lo mejor posible. Podría, pero tanto el CEO como su hija aparecieron mirándome fijamente al día siguiente en el trabajo. Oye, ¿puedes pasar por la oficina central después del trabajo? Necesitamos charlar. Tragué fuerte. No puedo creer que el CEO se haya vuelto loco. Manera de visitarme en persona en una empresa subsidiaria y su suerte no prometía nada bueno ya que me robé para la visita a la oficina central. Mi nombre es Lucas Johnson, simplemente el ciudadano medio que trabaja en un trabajo corporativo. Salgo a las 8 de la mañana. Y a las 8:30 mi jornada laboral comienza con una animada reunión matutina y concluye con los cansados intercambios de todos de adiós y hasta mañana, solo otro día más en la rutina y hoy, como cualquier otro día, comenzó con la rutina habitual y cambiante de nuestro cuerpo. Preguntándose lo mismo, todos se miraban desconcertados pero no parecía importarles que nuestro radiante jefe respiró hondo y anunció el próximo mes que nuestra empresa tendrá un retiro y adivinen que nuestro CEO ha reconocido nuestro arduo trabajo. Nuevamente este año y nos permitirá tener un viaje conjunto con el personal de la oficina central. Asegúrate de mantener abiertos los 3 días a partir del primer viernes del próximo mes, especialmente tú. Lucas Max gritó mi nombre llamándome desde atrás. Esto es diferente de las bebidas habituales. Te invito, será mejor que mantengas esas citas libres. De repente, todos me miraron durante varios años desde que me uní a una empresa hasta ayer. Max me ha estado invitando a beber con él solo para que al principio me rechazaran. Parecía que no era gran cosa. Pero esto siguió y siguió hasta que empezó a invitarme a tomar algo sabiendo que me negaría, convirtiendo esto en un intercambio bastante cómico. Estallaron risitas a mi alrededor y levanté la mano. ¿Nos están pagando por este viaje? Algunos empleados estallaron. Riendo de ninguna manera, tonto, Max replicó inmediatamente provocando una ola de risa, bueno, no está mal mirando a mi jefe, también parecía satisfecho consigo mismo, aclarándose la garganta, continuó en serio, esta vez es diferente, asegúrese de mantener esos días libres, no habrá pago. Pero será una experiencia mejor que el dinero si viene la hija del CEO, otro empleado preguntó, Max le acarició la barbilla, hizo una pausa por un momento y luego sonrió bien, ella es de la oficina central, así que sí, ella estará allí, lo que emocionó aún más a todos, la gente comenzó a decir. Necesitan reservar rosas en la floristería o conseguir un bonito traje hecho a medida. La hija del director general de la oficina central es muy conocida aquí e incluso nosotros en la filial hemos oído hablar de ella. No es exagerado decir que es la encarnación de la belleza y el cerebro a pesar de siendo la hija del director ejecutivo, trabaja en ventas en la oficina central y ha estado encabezando las listas de ventas durante años. Se rumorea que ella misma podría convertirse pronto en directora ejecutiva. Simplemente no pude comprender la realidad de esto, incapaz de igualar bien sus altos espíritus, incluso si todos somos empleados, ellos son de la empresa matriz y somos de la subsidiaria, no hay manera de que nos relacionáramos y nos divirtiéramos. Con esas personas con ese pensamiento, el día del viaje llegó y Lucas, en realidad apareciste, ¿qué pasa? Con ese tono, como si pensaras que no lo haría bien. Por lo general, estoy cansado después del trabajo, beber contigo en ese estado solo me hace preocuparme por el día siguiente, pero incluso si tuvieras el siguiente día libre, igual lo rechazarías, ¿verdad? Prefiero pasar mi día libre con mi novia. En la palabra novia todos jadearon. Me giré sorprendido al encontrarlos boquiabiertos. ¿Tienes una novia? Max preguntó con una sonrisa traviesa en su rostro. Asentí y él se tambaleó hacia atrás como si estuviera en shock. Bueno, hemos roto ahora ante mí. Mención casual de la ruptura, parecía como si la mandíbula de Max cayera al suelo mientras intentaba arreglar su mandíbula. Guardé mi bolso en el compartimento superior una vez que terminé. Max agarró mi hombro con firmeza y seguridad, aparentemente listo para consolarme durante el viaje que los demás se unieron para ofrecerme. Palabras de consuelo y aliento mientras me apoyaban en el hombro y tomaban asiento conmovidos por sus acciones. Tomé mi asiento y el autobús se balanceó hacia nuestro destino al llegar. Deseé poder recuperar mis sentimientos anteriores.
Todos me ignoraban y estiraban el cuello para ver. Llegó el autobús de la oficina central, incluso Max estaba entre ellos suspirando profundamente. Me bajé del autobús. Por eso no soporto a los muchachos. Todos estaban insultando a la hija del rumoreado CEO. Por supuesto, Max me llamó por mi nombre y me hizo señas para que siguiera su llamada. Ella, tal vez el aura que irradiaba los rumores no le hacían justicia al verla en persona, me hizo darme cuenta de que vivimos en mundos diferentes. Mientras estaba sentado allí parecía que ella nos notó y miró en nuestra dirección. Hey, ella miró. Hacia aquí nuestros ojos se encontraron. Dejó de hacer tonterías. Ella obviamente me estaba mirando. La multitud zumbaba de emoción a mi pesar. Yo también pensé que nuestras miradas se habían encontrado, pensando que era solo mi imaginación. Instintivamente miré hacia otro lado, mirando a la hija del CEO y a los otros empleados de la oficina central entrar. Los seguimos hasta el lujoso hotel que fue el lugar de celebración de este viaje. Resulta que no nos alojaríamos en el hotel lujoso. Después de todo, nos llevaron a una cabaña significativamente más pequeña que el hotel lujoso. Era un alojamiento simple con solo el equipo mínimo. Los empleados se quejaron de la disparidad en él trato en comparación con los de la oficina central cuando entraron a sus respectivas cabañas. Yo no quejarme, pero sinceramente me sorprendió cuál era el punto de mostrarnos esta disparidad. Este viaje es una empresa. Retiro y solo nombre. Aún así, sintiéndome cansado por el largo viaje, decidí relajarme solo en la cabaña mientras Max y mis colegas iban a esquiar, aunque se quejaron. El encanto rústico de la cabaña me pareció bastante reconfortante, y en cierto modo, no estaba nada mal. Podía ver la estación de esquí a la que se dirigían mis colegas desde la ventana y la vista era agradable, aunque pensé que no nos trataron tan bien como a la oficina central. Personal, probablemente fue una bendición que tuviéramos alojamientos separados, considerando que hubiera sido más incómodo estar con ellos. Con ese pensamiento, me acosté en mi cama y cerré los ojos. No estoy seguro de cuánto tiempo dormí, pero me despertó el sonido de tocar la puerta. Estaba oscuro afuera y como no había encendido ninguna luz, la habitación estaba completamente negra. Navegando a través de la oscuridad logré encontrar la puerta y la abrí para encontrar a Max parado allí sonrojado. Parecía como si hubiera venido. Se acercó para invitarme a tomar unas copas. Naturalmente, habían terminado de esquiar y acababan de empezar a beber con mis colegas en la cabaña de Max. Al darse cuenta de que yo no estaba allí, vino a buscarme intercambiando nuestra pancarta habitual. Acepté la invitación esta vez. Max parecía complacido y se dirigió de regreso a su cabaña y yo lo seguí. Cuando llegué allí, encontré a mis colegas ya de muy buen humor, algunos incluso se desmayaron por el agotamiento y el alcohol esa noche. Me uní a ellos para tomar unas copas por primera vez. Hablamos de todo, amor, trabajo y otros temas que normalmente no haríamos. Discutir sin la influencia del alcohol. Según Max, yo era un hombre apasionado. Al contrario de mi apariencia, no lo vi, pero no me molestó el cumplido. Bebí más lento que los demás. No soy muy bebedor gracias a esto. Por él en ese momento estaba lo suficientemente borracho. Max y mis colegas parecían haberse quedado dormidos, probablemente debido a la fatiga tanto por esquiar como por beber. Yo era el único que estaba despierto, así que salí de la cabaña de Max para ir a esquiar, lo cual no había podido hacer. Dudé por un momento en ir porque era de noche, aunque la ventisca apenas había comenzado, pero decidí ir a la zona del ascensor para ver qué pasaba, ya que me había preparado. Sin embargo, en el camino el viento se hizo más fuerte y mi visibilidad empeoró. Llegué al ascensor, pero decidí regresar de inmediato ya que era demasiado peligroso para esquiar. En ese momento algo extraño me llamó la atención. Había un poco de bosque cerca del telesilla, la nieve se amontonaba frente a esos bosques. Para evitar que los esquiadores se resbalaran, pero un objeto que parecía como si una tabla estuviera atrapada detrás de él en un estado antinatural. Me acerqué al lugar con precaución y encontré a alguien colapsado en el suelo. Me recuperé inmediatamente al verlo. Me escondí y llamé tan fuerte como pude, pero no hubo respuesta. Estaba acostada boca abajo en la nieve, jadeé mientras me acercaba y los ayudaba a levantarse. Era la hija de Koo. La sacudí de nuevo, pero no hubo respuesta para comprobar si había signos de respiración. Le quité el pasamontañas y le puse la mano en la boca. Sentí que Luke llevaba a Mar rozando mi mano. Me sentí aliviado de que ella estuviera respirando después de comprobar su respiración. Inmediatamente tomé mi teléfono para comunicarme con alguien de la oficina central,
pero no pude encontrarlo cuando busqué en mis bolsillos. Me di cuenta de que la había dejado en mi cabaña. Después de un momento de contemplación decidí llevarla de regreso a mi cabaña. Por ahora, cuando llegamos allí, mi preocupación por su condición tuvo prioridad sobre contactar ayuda. No estoy seguro de cuánto tiempo había estado allí, pero su SKWIR estaba empapada debido a eso, su cuerpo estaba frío como el hielo. Dudé una vez más, pero comencé a quitarle el esquí con la esperanza de que su ropa debajo estuviera seca, pero me decepcionó. La ropa debajo también estaba mojada y fría. Esto fue cuando tenía dos emociones conflictivas dentro de mí, como alguien que deseaba mantenerla a salvo. Sentí una abrumadora sensación de justicia al quitarle toda la ropa, pero al mismo tiempo como hombre también me sentí culpable al quitarle la ropa a una mujer, especialmente a las hijas del CEO. Lo sabía. Era esencial para su seguridad, pero seguí preguntándome si era realmente necesario. ¿Podría haber otra forma? Estos pensamientos daban vueltas en mi mente mientras debatía el curso de acción. Decidí que necesitaba que ella calentara su cuerpo con una manta seca, así que me la quité. Me di por vencido y acababa de bañarla antes. Su respiración había sido débil, pero ahora era lo suficientemente fuerte como para poder escucharla respirar si me acercaba. Cuando rocé mi mano contra su mejilla me di cuenta de que la temperatura de su cuerpo había vuelto a la normalidad. Parecía que las cosas finalmente se calmó. La tensión que se había estado acumulando hasta entonces desapareció y sentí que la fatiga me invadía de repente, pero no podía bajar la guardia. Ella aún no había recuperado la conciencia, así que no tenía idea de lo que pasaría. Con esto en mente, me senté en la silla junto a la cama y miré su rostro dormido. Su rostro dormido también es hermoso. Sus pestañas eran largas y el color había regresado a sus labios, tal vez porque su temperatura corporal había vuelto a la normalidad. En este punto, todo lo que podía hacer fue admirar su hermoso rostro en reposo. Entonces recordé que había una cosa que me molestó cuando la desnudé y la envolví en la manta. Había una marca que parecía una cicatriz de quemadura en su brazo izquierdo. En el momento en que estaba demasiado ocupado tratando de calentarme, la levanté, así que no le di una buena mirada. Pero a pesar de las circunstancias desesperadas, este auto parecía largo y vertical, extendiéndose desde su muñeca hasta su codo, así que se destacó para mí. Ahora que no tenía nada más que hacer, me volví aún más. Tenía curiosidad por la cicatriz. Me sentí un poco culpable por mirar su cuerpo desnudo nuevamente para revisar las cicatrices de las quemaduras, pero pensé que estaría bien si echaba un vistazo y la golpeaba debajo de la manta tanto como fuera posible, así que puse mi mano suavemente en la manta. En ese momento sus párpados se torcieron. Instantáneamente retiré mi mano y me puse rígida. Luego gimió suavemente, abrió lentamente los ojos y comenzó a toser violentamente como si algo estuviera atrapado en su tráquea. Le pregunté si ella estaba bien, pero aún faltaban unos días, así que no podía responder. Cuando finalmente dejó de toser, poco a poco recuperó su conciencia y comenzó a comprender la situación en la que se encontraba. Primero se dio cuenta de que estaba envuelta en una manta sin ropa y luego miré a su alrededor y notó que había estado durmiendo en una cama en una cabaña. Finalmente encontró mi mirada y se encontró con un hombre que no conocía. Una vez entendió todo esto, gritó y me empujó con todas sus fuerzas. Me caí mi silla por el golpe y se estrelló contra la pared. ¿Quién eres? ¿Dónde está mi ropa? ¿Cómo te atreves? Ella exclamó y me lanzó más insultos. Por favor, cálmate. La insté a adelantar mi mano izquierda para calmarla. A pesar de que todo mi cuerpo estaba dolorido, agarré mi chaqueta que estaba cerca e intenté entregársela. Me sentí aliviado y finalmente me alejé de la pared para mirarla. Después de explicarle lo que había sucedido una vez más, ella pareció entender y se disculpó con una mirada de culpa. Está bien siempre y cuando estés a salvo, pero ¿por qué estarías allí sola de noche? Quería esquiar de noche, pero cuando estaba a punto de comenzar, el clima cambió mal, así que decidí regresar, pero todo estaba oscuro a mi alrededor, explicó con un poco de vergüenza. Supuse que había esquiado accidentalmente en el bosque, pero no esperaba que ella estuviera en un lugar así. Simplemente me alegro de que lo hicieras. Estás a salvo, fue inesperado, aunque ella me miró con curiosidad. Eres sorprendentemente traviesa, dije al escuchar esto. Su oreja se puso un poco roja. ¿También te quemaste esa cicatriz mientras hablábamos? Decidí preguntarle sobre eso por curiosidad.
Parece que no les gustó que yo, la hija del CEO, hiciera los mismos trabajos que ellos y siempre se mantuviera en la cima. Parecía que había estado recibiendo mucho acoso en el trabajo hasta ser envidiada por los demás. Claro que hay gente que coquetea. Debido a mi posición, algunas personas hacen comentarios sarcásticos sobre trabajar en un entorno dominado por hombres. No había oído hablar de historias así antes, por eso me puse nervioso cuando escuché historias similares de una mujer por primera vez al mismo tiempo. Una vez esto me llevó a una pregunta que es terrible: ¿por qué no simplemente renunciar? Todos saben lo hábil que eres. No hay necesidad de que sigas aguantando esto. Ella se quedó en silencio al escuchar mi sugerencia. Me hizo preocuparme si había dicho algo mal. Lo siento, fue desconsiderado de mi parte. Tal vez se sintió mal por hacerme sentir incómodo, así que me dijo apresuradamente: está bien, no te preocupes, entiendo lo que estás diciendo. Después de que ambos nos calmamos y volvimos al silencio, ella comenzó a hablar de nuevo. Poco a poco sí, tienes razón, es difícil, pero amo el trabajo de ventas más que nada, continuó. Disfruto interactuar con todo tipo de personas, por supuesto, pero lo que me gusta aún más es ver que una reunión de negocios salga bien y que ambas compañías hagan un buen trabajo. Sacar provecho de ese trato, ya que eso me hace sentir que estoy contribuyendo a la sociedad. No es como si alguien alguna vez me lo dijera a la cara, pero siento que recibo elogios cada vez que eso sucede. Me motiva a hacer mi próximo trabajo. Eso es lo que quiero. Me gustó, sus palabras me conmovieron profundamente. Dejamos de hablar y el silencio cayó sobre nosotros una vez más. Perdón por divagar sobre mí. Para nada. Eres la primera persona a la que escucho hablar de este tipo de cosas. Vivir una vida normal y tener una familia normal, ese es el tipo de vida que se adapta a mi naturaleza, así que cuando miro a personas como tú puedo creer que somos los mismos seres humanos. Al escuchar esto se ríe suavemente. ¿De qué estás hablando? Humano, para decirlo sin rodeos. Si tuviera que decir si me gusta o no mi trabajo actual, nunca podría sentirme tan apasionado como tú. Tengo suerte de tener buenas relaciones en el trabajo, pero lo hago más por un sueldo que por satisfacción. Sin embargo, lo haces porque te encanta. Ahí es donde nos diferenciamos. Sí, pero resulta que encuentro algo que me encanta. Encontrar algo que te apasione es realmente una bendición. Me hace sentir un privilegiado y aún más decidido a no renunciar. No solo era hermosa y talentosa, sino que afrontaba su trabajo con un corazón más sincero que su posición en la empresa. Sabiendo que esto profundizó mi acción para ella y yo pensamos que es increíble. Parece que trabajar contigo sería muy divertido. Ella frunció el ceño ante mi comentario. Sí, no quise sonar condescendiente, simplemente pensé que si pudiera trabajar con alguien que disfruta de su trabajo como si lo haces, disfrutaría tanto de los buenos momentos como de los malos oídos. Se cubrió la cara con las manos como si hubiera vuelve a sus sentidos. Lo siento, es solo que nunca me habían dicho eso antes. De que continúe con voz llorosa a pesar de mi confusión. Siento que de alguna manera me han salvado. Gracias. Traté de consolarla entregándole un poco pañuelos en la habitación y esperó a que ella bajara a cal. Cuando se acomodó miró alrededor de la pequeña habitación en la cabaña. Una vez más viniste aquí para esta compañía, retírate. Cierto, sí, o por favor no te preocupes, este lugar es bastante cómodo a su manera. Eres tan diferente a los demás. Realmente la diferencia en el trato entre nuestra filial en la oficina central durante este viaje me dejó boquiabierto cuando hice una broma sarcástica como la que haría con Max. Ella se lo tomó en serio y sus hombros se hundieron. No es a quien culpar aquí. En ese momento hice una pausa. No estoy seguro de cómo debería dirigirme a ella. Sintiendo mi vacilación, ella me ofreció un lifeline. Puedes llamarme Grace. Grace, ese es un lindo nombre de todos modos. No, no, no. Trates de ignorar lo que acabo de decir. Por supuesto que es un bonito nombre. Tenía más que quería decir, pero su nombre le sentaba tan bien que terminé soltando todo lo que tenía en mente. Grace se rió entre dientes ante esto. Su rostro mostraba una expresión diferente, más adorable que antes, tomado por sorpresa por su belleza. Tuve que recordarle. Me mantuve sereno para evitar que se escapen más pensamientos sinceros. No es tu culpa. Grace, el resto del personal tomó la decisión correcta. Sí, pero aún así. Grace respondió todavía riendo suavemente, tal vez encontrando divertida mi incomodidad anterior. No hay necesidad de que te sientas responsable.
Entonces, de todos modos, ¿qué pasa? Es tan gracioso que no pude evitar preguntar y cuando se lo señalé ella comenzó a reírse a carcajadas. Quiero decir, estás tan huyendo, es muy gracioso. ¿Puedo evitarlo? Le mencioné esto a Grace sugiriendo que tal vez era hora de que regresara al hotel, aunque su ropa todavía estaba un poco húmeda, probablemente era mejor que la usara para el corto viaje de regreso. Salí a esperar mientras Gracea se cambiaba, ella. Me agradeció cuando salió de la cabaña, gracias por todo, realmente lo aprecio, no es nada, solo me alegro de que todo haya salido bien. Oh, ¿de verdad?, preguntó haciéndome sonrojar al recordarlo. ¿Qué había pasado con eso? Lo siento, mi vergüenza la hizo reír de nuevo esta vez con un brillo travieso en sus ojos. Solo bromeaba. Reunámonos de nuevo. En algún lugar algún día la despedí desde la entrada de mi cabaña mientras la veía alejarse. Luché. Recordando todo lo que acababa de pasar, pensar que alguien como yo había pasado la noche con una mujer tan hermosa era una experiencia que nunca volvería a tener. Grace se detuvo de repente, se dio la vuelta y dijo: por cierto, nunca supe tu nombre. Me enderecé y me presenté. Yo mismo, Lucas Johnson Grace, repetí mi nombre pensativamente. Su reacción me dio curiosidad, pero cambió su expresión y se fue con una agradable sonrisa en su rostro antes de que pudiera preguntar. Varios días después, la vida volvió a su rutina habitual. Salí de casa a las 8 de la mañana. Y llegaba a las 8:30, mi jornada laboral comenzaba con una animada reunión matutina y terminaba con los cansados intercambios de todos de adiós y hasta mañana, pero ese día era diferente. Max, que normalmente dirige las reuniones matutinas, llegó a la oficina sudando y rojo. Detrás de ellos, para mi sorpresa, estaban el CEO de la oficina central y Grace. Los empleados en la sala, aunque sorprendidos, se levantaron y los saludaron lo más fuerte que pudieron, enderezando la espalda. El CEO parecía complacido con esta respuesta, sonriendo y asintiendo afirmativamente. Él también tenía una sonrisa alegre en su rostro, parecía que las cosas iban a ser diferentes de lo habitual. El CEO y su hija iban a participar en la reunión de la mañana, incluso Max parecía nervioso con su presencia, sudando más de lo habitual. Parecía ser más que solo nervios, su cara estaba un poco pálida. ¿Qué podría haber pasado? La reunión terminó de manera diferente a lo habitual. He venido a disculparme por la retirada conjunta de la empresa con nosotros el fin de semana pasado. A pesar de la diferencia en nuestras posiciones como oficina central y nuestra filial, fue vergonzoso de nuestra parte crear tal disparidad en el trato. Lamentamos profundamente haberlo hecho compatible con la UNC. Grace también tenía una expresión de profundo arrepentimiento en su rostro. Después de eso, Grace continuó diciendo que mejorarían el trato a la subsidiaria en el futuro y que el empleado que organizó el viaje había sido suspendido. La suspensión parecía dura, pero sí involucraba la imagen de la empresa. Tal vez se justificó después de otra disculpa del CEO y Grace. La reunión terminó cuando estábamos a punto de reanudar nuestras tareas habituales. Señor Johnson. No podía creer que mis oídos escucharan al CEO Just Call My Name girándose hacia ellos. Vi al CEO. Grace e incluso Max, todos mirándome. Lucas, ven aquí rápidamente. Max me llamó, presa del pánico, y corrí hacia ellos tres. Todos los ojos en la habitación estaban puestos en mí, llenos de preocupación y curiosidad. ¿A qué hora terminas el trabajo hoy?, preguntó el CEO. 6 de la tarde. ¿Qué podría haber hecho durante el viaje? Lo que hice fue ayudar a Grace, pero el tono del CEO sugirió que no era solo un simple agradecimiento. Eso se debe a que el CEO emitió algún tipo de presión que era diferente a la gratitud. Sentí como si hubiera envejecido más de 10 años en un día debido a la presión. Sentí por parte del CEO y el miedo de lo que me esperaba en la oficina central después del trabajo. Sin embargo, completé mi día de trabajo y llamé al CEO para informarle que iba a la oficina central solo para enterarme de que estaban enviando un auto para recoger. Me levanté, eso realmente me dio ganas de arrancarme el pelo. No quería ir a la oficina central y verlase así. Le pregunté al CEO de qué se trataba, pero lo único que obtuve de él fue silencio en lugar de darme una respuesta. Respondí que solo dijo que estaría esperando y colgó. Estaba tan confundido sin tener idea de lo que estaba pasando.
¿Qué había hecho en ese viaje? ¿Podría estar relacionado con algún comentario casual que le hice a Grace? Lo revisé mi cabeza una y otra vez, luego se me ocurrió una predicción de que el CEO me iba a despedir basándose en lo que le había dicho a Grace acerca de lo desmotivado que estaba. La expresión de sus rostros dejó en claro que no solo estaban expresando gratitud. Podría ponerme excusas de alguna manera, pero no estaba seguro de si lo aceptarían. Sin embargo, estaba decidido a hablar por mí mismo con esa resolución. Me subí al auto de la empresa y me dirigí a la oficina central al llegar. Me saludó. Una voz sombría desde la oficina del CEO era incluso más profunda que esta mañana. Abrí la puerta con miedo y encontré al CEO sentado en su asiento y a Grace parada junto a él. Me paré frente a ellos al otro lado del escritorio, así que déjame comenzar con un agradecimiento. Te escuché. Fueron los que salvaron a mi hija durante ese viaje. Tengo razón, sí señor, estoy muy agradecido por haber simplemente hecho lo que cualquier otra persona haría. El CEO asintió gravemente y profundizó su ceño y luego continuó. Este incidente nos impulsó a investigar su caso. Antecedentes. Esa sola frase sentí como si el CEO tuviera un fuerte control sobre mi corazón. Lo has hecho bastante bien para nuestra empresa. Que espera un minuto, pensé que me iban a despedir o solté, no se esperaban que ambos me miraron de espaldas en ese momento. Grace se echó a reír como lo hizo ese día durante el viaje. ¿Por qué diablos pensarías que se rió de buena gana mientras él? CEO continuaba, resulta que la razón por la que Grace parecía perdida en sus pensamientos cuando escuchó mi nombre fue porque el apellido Johnson había aparecido antes de que Grace, curiosa, decidiera investigar más a fondo y descubriera que mi apellido ya había sido bueno. Conocido hace 3 años antes de la fusión de la empresa. Parece que me habían reconocido desde entonces porque mi nombre, aunque les pregunté, ambos dijeron que era porque tenía talento. Al parecer mis contribuciones de alguna manera habían acelerado el proceso de fusión. No sé si fue gracias a eso o no, pero parece que ambos reconocieron que yo era un jugador clave en las ventas de la empresa. Cuando me enteré de que la oficina central y el CEO pensaron así, que sentí como si no fuera real. Entonces el CEO siguió adelante. Lo he elegido para ser miembro de nuestro nuevo equipo comercial debido a sus destacadas habilidades de gestión. Espero que utilice esas habilidades para apoyar a mi hija, quien tomará la iniciativa en este proyecto. Me sentí un poco mejor después de pensar que iba a ser. Me despidieron por ese comentario vago y me sorprendió la perspectiva de trabajar con Grace. Por supuesto, no voy a aceptar un no por respuesta. Después de todo, desnudaste a mi hija y la viste desnuda. No tenía intención de negarme, ni siquiera sin que me lo dijeran. Pero la broma del CE me tomó por sorpresa. Oye, padre, ya basta. Grace le dio una palmada juguetona en el hombro a su padre, luciendo avergonzada y luego ligeramente sonrojada. Dijo Grace, así que eso lo soluciona. Estoy deseando trabajar con usted, señor Johnson. Después de decir esto, le dijo. ¿Usted es consciente del trato que recibió Grace de sus colegas en la oficina central? Sí, señor. Grace, a pesar de ser etiquetada como la hija del director ejecutivo, siempre ha tenido un desempeño excelente como empleada en nuestra empresa. Esta nueva empresa comercial será un nuevo comienzo para ella, dijo, colocando sus manos sobre mis hombros y apretando firmemente. Por favor, les pido que apoyen a Grace. Esto es a la vez una orden del CEO y una petición de un padre. El peso de sus manos transmitía la gravedad de su papel como líder de la empresa y la preocupación de un padre para su única hija. Está claro que ha enfrentado muchos desafíos. Una persona que puso sus esperanzas en mí hizo imposible no responder con determinación. No había manera de que lo defraudara. Por supuesto, la protegeré sin importar lo que. Esté satisfecho con mi respuesta. CEO asintió y me dio unas palmaditas fuertes en los hombros. De la vivienda de la empresa nunca imaginé que mi relación con la hija del CEO podría llegar a ser tan íntima. A pesar de la advertencia inesperada, lo único que pude hacer fue reírme torpemente a pesar de que había hablado con Grace en esa cabaña. La realidad de trabajar con Grace me llenó en ese momento. Esperaba joy, pero lo que es más, sentí que el peso de la responsabilidad que conllevaba este trabajo estaba muy lejos de mi rutina diaria ordinaria. Quería estar a la altura de las expectativas del CEO. Todos estos sentimientos se combinaron para fortalecer mi determinación. Nuestro viaje,
cada uno de nosotros fortalecido por nuestra determinación para lo que nos esperaba.